8 secretos que los bancos no quieren que sepas. Los bancos desempeñan un papel vital, no solo como guardianes de los activos, sino también como entidades que emplean diversas estrategias para generar ingresos. Aunque, se dice, que es necesario que no se sepa cómo funciona el sistema bancario realmente. Desde la gestión de la inflación hasta las complejidades de las tasas de interés. Los bancos son actores clave en el panorama económico. Se sabe que los bancos proporcionan servicios útiles, pero los bancos ganan mucho dinero por las personas desprevenidas. Hay muchas formas que los bancos ganan dinero con uno y sin que lo sepas. Los bancos no son para ganar mucho dinero, pero si lo quieres utilizar que sea solo por muy poco tiempo provisionalmente. En este vídeo, vamos a sumergirnos en los intrincados métodos mediante los cuales los bancos prosperan en un mundo económico dinámico y desafiante. Pero también con el lado oscuro que no te enseñan realmente sobre los bancos. Primer punto. ¿Cómo ganan dinero los bancos con la inflación? La inflación, aunque puede erosionar el poder adquisitivo de las personas de a pie, ofrece a los bancos oportunidades para ganar dinero. Los bancos son prestamistas y, durante periodos inflacionarios, los préstamos realizados a tasas de interés fijas se vuelven más rentables a medida que el valor del dinero disminuye. Además, los activos que los bancos poseen, como propiedades y valores, tienden a aumentar de valor, contribuyendo así a aumentar sus ganancias. Lo que tienes que tener claro, que mantener tu dinero en el banco es una estafa, tu dinero no crece con los intereses y más aún cuando hay inflación. La inflación promedio en Estados Unidos es del 2% y si tu banco te paga el 0.05% quiere decir que estás perdiendo 1,95% cada año. Normalmente pagan menos del 1% y tu dinero será mucho menos que ahora y si hablas de miles de dólares es muchísimo dinero que pierdes y ganan los bancos. No te olvides de suscribirte, un like y comenta para saber si seguir hablando sobre este tema. Nos ayudas mucho. Continuamos. Segundo punto. ¿Cómo ganan dinero los bancos con las transacciones de tarjetas de crédito y débito? Las transacciones con tarjetas de crédito y débito son una fuente significativa de ingresos para los bancos. Por cada transacción, los comerciantes pagan una tarifa al banco emisor. Además, los intereses sobre saldos no pagados y otras tarifas asociadas con el uso de tarjetas de crédito contribuyen a los ingresos. La popularidad creciente de pagos sin contacto y transacciones digitales también ha abierto nuevas oportunidades para los bancos. Los bancos ganan mucho dinero por las transacciones a través de las comisiones. Normalmente el vendedor pone esas comisiones en el precio final del producto que tú compras y tú terminas pagándolo al banco. Y tienes que saber que los tipos de interés de tu tarjeta pueden aumentar en cualquier momento con solo mandarte un comunicado el cual ronda entre 10% y 20%. Por ejemplo, si usas una tarjeta de crédito de $1.000 o euros, te tocará devolver $1.200 o euros. Tienes que saber que las tarjetas de créditos en sí no son malas, pero si la usas responsablemente y para emergencias. Tercer punto. ¿Qué es la reserva fraccionaria y cómo ganan dinero los bancos con la reserva fraccionaria? La reserva fraccionaria es un principio fundamental en la banca. Permite a los bancos prestar más dinero del que realmente tienen en reserva. Cuando los clientes depositan dinero, los bancos solo están obligados a mantener una fracción como reserva. El resto se presta, generando intereses. Esta práctica permite a los bancos ganar dinero no solo de los intereses sobre préstamos, sino también de mantener activos líquidos, aprovechando múltiples oportunidades de inversión. Por ejemplo, los bancos guardan el 10% de un depósito de alguien y crean el 90% más lo ingresado por un cliente para que dispongan liquidez para que ganen más dinero. De esta manera, los bancos crean más dinero de la nada. O sea, los bancos hacen negocios con tu dinero como ahorrista más el creado y al cobrar obtienen dinero real, así sucesivamente avalados por el Estado. Cuarto punto. ¿Cómo ganan dinero los bancos con las comisiones en el extranjero? Es otra forma más en la que los bancos ganan dinero con los clientes. Las comisiones en el extranjero son una fuente adicional de ingresos para los bancos. Cuando los clientes realizan transacciones en moneda extranjera o retiran efectivo en el extranjero, los bancos aplican comisiones y márgenes de cambio de divisas. Estos pequeños cargos, acumulados a través de muchas transacciones, contribuyen significativamente a los ingresos del banco. Tu banco no te informa y no son transparentes al detalle de ello y tendrás cargos por transacciones en el extranjero y cambio de divisa a su conveniencia. Quinto punto. ¿Cómo ganan dinero los bancos con los cargos ocultos? Los bancos a menudo aplican cargos ocultos, que son tarifas no claramente comunicadas. Estos pueden incluir tarifas de mantenimiento de cuentas, cargos por sobregiro y otros servicios.
Aunque controversiales, estos cargos son una fuente de ingresos para los bancos. Los clientes, a menudo sin darse cuenta, contribuyen a estas ganancias al no estar plenamente informados sobre las tarifas asociadas, pero reclama que estás protegido legalmente. Sexto punto. ¿Cómo trabajan los bancos con Hacienda respecto al lavado de dinero y los casos sospechosos? La colaboración entre los bancos y las autoridades fiscales es esencial para combatir el lavado de dinero. Los bancos deben implementar estrictos protocolos de debida diligencia, reportar transacciones sospechosas y colaborar con las investigaciones. Además, la conformidad con las regulaciones y la identificación proactiva de posibles casos de lavado de dinero son cruciales para mantener la integridad del sistema financiero. Séptimo punto. ¿Cómo ganan dinero los bancos con las tasas de interés? Las tasas de interés son el corazón de las ganancias bancarias. Al prestar dinero a tasas más altas de las que pagan por los depósitos, los bancos generan ingresos netos por intereses. Además, la gestión astuta de las tasas de interés en medio de cambios económicos y políticos es esencial para mantener la rentabilidad. Tienes que saber que si depositas tu dinero en el banco estarás perdiendo tú por la inflación, que es más alta que lo que te pagará el banco por guardar tu dinero. Lo recomendable es hacerlo al revés. Prestar dinero a un banco por debajo de la inflación, eso viene a ser dinero gratis. Tienes que jugar con las tasas de interés de diferentes bancos para prestar y depositar, y la diferencia de interés es donde ganarías dinero. Octavo punto. ¿Cómo trabajan los bancos con respecto al riesgo y las tasas de interés? La gestión del riesgo es una habilidad central para los bancos. Evalúan cuidadosamente la solvencia de los prestatarios, diversifican sus carteras de préstamos y utilizan instrumentos financieros para mitigar los riesgos de tasas de interés. Mantener un equilibrio entre riesgo y retorno es fundamental para la estabilidad financiera de los bancos. Los bancos son negocios y como tal trabajan con la seguridad y el riesgo, cuanto más riesgo mayor interés y viceversa. Por ese motivo prefieren prestar dinero a los ricos o cuando más holgado estés, por ofrecer mayor seguridad de devolución del préstamo a un menor interés posible y así hacer acuerdo o alianzas para mayores préstamos futuros entre ellos. Conclusión. En conclusión, los bancos son arquitectos hábiles de estrategias financieras, utilizando diversas fuentes de ingresos para mantenerse sólidos en un entorno económico en constante cambio. Desde las complejidades de la inflación hasta la gestión astuta de las tasas de interés, los bancos desempeñan un papel integral en la economía global, adaptándose continuamente para prosperar en un mundo financiero dinámico y desafiante, pero tú como cliente tienes que informarte y ser prevenidos antes de hacer cualquier tipo de gestión con los bancos para que no tengas cualquier imprevisto con tu capital. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete, comenta y danos un like, para saber si seguir hablando de este tema. De esta manera nos ayudarías mucho. Muchas gracias.